Vamos al libro de Segunda de Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, vamos a ver que en esta palabra, fíjese cómo dice aquí, dice, las armas de nuestra milicia. Dios nos ha dado armas, ¿sí? Cuando dice milicia se refiere, ¿a quién cree que se refiere? A los soldados de Cristo, ¿sí? Milicia viene de militar, de un soldado que está peleando una batalla, está peleando en la guerra, y nosotros somos soldados de Cristo. ¿Sabe usted eso? Somos soldados de Cristo porque tenemos luchas, tenemos batallas, y una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que aquí dice, las armas de nuestra milicia no son las mismas que las armas que tienen los policías o los soldados de nuestra nación o de otros países. Los policías y los soldados tienen pistolas, rifles, granadas, cuchillos, porque con eso defienden a su patria, defienden su nación, ¿sí? Y nosotros que somos soldados de Cristo, seamos mujeres, seamos hombres, somos soldados de Cristo, entonces nosotros también, Dios nos ha dado armas. Si Dios dice que somos soldados, Dios nos ha dado armas. ¿Y para qué nos ha dado esas armas? Dice aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Se la voy a leer en otra versión. Dice, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con este poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Ay, Dios mío, está fuerte esta palabra, ¿verdad? Dios lo que quiere es que nosotros, con las armas que Dios nos ha dado, destruyamos con el poder de Dios las fuerzas del mal, sus acusaciones. ¿A cuántos el enemigo los ha acusado? Porque sabe que el enemigo lo que busca es hurtar, que es robar, matar y destruir nuestras vidas, ¿sí? Él tiene sus propias armas. Esto no lo había dicho en ninguna de las 3 reuniones, ¿sí? Pero esa es la realidad, que tenemos un enemigo, fíjese, se llama enemigo, que se llama Satanás, que se llama diablo, que quiere destruirnos a nosotros. Y él usa otro tipo de armas, pero no vamos a hablar de las armas de él, vamos a hablar de las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Efesios, el que está aquí adelantito de Corintios. Sigue Gálatas, luego sigue Efesios, y vamos a leer desde del 6, capítulo 6, el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y fíjese, se lo voy a leer en otra versión. Nuestra lucha no es contra la gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo y en la tierra, en ellos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Nosotros no vamos a luchar en contra de la gente. Nuestra pelea, nuestra batalla no es en contra de las personas, sino con lo que está dentro de esas personas, que son espíritus. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha
fíjese, en la versión de Reina Valera no es contra la persona, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Nuestra lucha no es con las personas, es con esos espíritus de las tinieblas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, y quiero decirles esto, y eso es una realidad, cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos una lucha bien grande porque el enemigo quiere recuperarnos, dice, este es mío y no lo voy a soltar y no lo voy a dejar, pero tú y yo hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y ser de Cristo, ¿sí? Entonces en un principio y hasta desde el momento que nosotros recibimos a Cristo tenemos una batalla que pelear contra estos espíritus de las tinieblas. Hay una guerra, hay una lucha que tenemos que pelear cada día. ¿Y cómo las vamos a pelear? Pues con las armas que Dios nos dio. Y hoy vamos a hablar de esas armas que es de las más poderosas, se llama ayuno y oración. Al tema le puse el ayuno que yo escogí por una cita que vamos a leer más adelante. Y el ayuno lo necesitamos para luchar, para pelear esa batalla. Y el ayuno trae a nuestra vida avivamiento personal porque tenemos que orar por nosotros mismos. Agrega poder a nuestras oraciones. Nos pone más sensibles a la guía de su Espíritu Santo. Podemos discernir mejor la voluntad de Dios, mas no en nuestra voluntad. Es decir, cuando yo busco al Señor en ayuno y oración, yo no lo voy a hacer en mis fuerzas. Para los que hemos ayunado, hay tiempos donde te sientes así como, como que te bajó la batería, ¿verdad? Que te sientes que ni fuerzas tienes. Pero cuando más débil te sientes físicamente, es cuando espiritualmente estamos más fuertes. Porque viene el Espíritu Santo y viene Dios y empieza a mostrarnos, a hablarnos, a enseñarnos. Porque estamos más sensibles a Dios en lo que Él nos quiere dar y lo que nos quiere enseñar. La palabra de Dios nos garantiza, nos da la garantía de que todas las oraciones que hacemos en la voluntad de Él, de Dios, van a ser respondidas favorablemente por Dios porque están en la voluntad de Dios. Si yo oro cosas que están dentro de la voluntad de Dios, Dios va a contestar mis peticiones de oración. ¿Usted cree que Dios lo quiere a usted enfermo? Si usted le pide a Dios sanidad, sanidad le va a dar. Porque Dios no nos quiere enfermos. ¿Es su voluntad que estemos sanos? Le pregunto, sí. ¿Es su voluntad que usted viva bien? Sí. ¿Es su voluntad que usted viva en paz? Sí, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver. Si lo que yo estoy orando, lo que yo le estoy pidiendo al Señor, está dentro de la voluntad del Señor. Y nosotros a veces cuando ayunamos hay ideas que son erróneas y que son necesarias mencionarlas. Lo que no es que yo ayuno y oro porque, por esto, mire, no es que cuando yo ore y ayune puedo torcer la voluntad de Dios. Sí, porque se ha ocurrido que personas creen que porque ayuno, Dios va a hacer lo que yo quiero, porque así lo dice, ¿verdad? Y torcemos la voluntad del Señor. Queremos torcerla, pero no podemos. La verdad es que no podemos torcer la voluntad de Dios. El Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer porque es dentro de su voluntad. Lo que no es que cuando yo ayuno y oro, puedo obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Eso no lo podemos hacer porque no es la voluntad de Dios. A Dios no lo podemos manipular u obligar. Lo que no es que cuando yo ayuno y oro, yo no puedo chantajear a Dios. Es que mira, Señor, he ayunado mucho. Le voy a poner un ejemplo mío. Por muchos años yo busqué mi plaza y oré y ayuné y no tuve la plaza. Y yo pude estar por el tiempo diciendo, ay, es que el Señor nunca me escuchó y nunca me dio la plaza, ¿verdad? Pues no era su voluntad y no me dio la plaza porque no era su voluntad.
entonces yo no puedo hacer cosas para lograr lo que yo quiero, mis objetivos, ¿verdad? Sino que yo tengo que estar bien consciente que no era su voluntad. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he encontrado personas que luego me dicen, es que yo le he pedido tanto esto y esto y esto y esto al Señor y no me escucha. Quiero decirte que Dios sí te escucha. Y Dios sí sabe si te conviene que lo que le estás pidiendo es su voluntad o no te conviene y no es su voluntad no dártelo, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que Dios no nos oye, que Dios me ha relegado, que Dios no me hace mis gustos, ¿verdad? No me cumple todo lo que le pido. Pues hay que ver que todo tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos y ayunamos es porque lo hacemos por necesidad y necesitamos ser auxiliados por el Señor, ¿sí? Cuando nosotros ofrecemos ayuno y oración es porque nosotros tenemos una necesidad. ¿Cuál necesidad sería? Podría ser, pues como dijimos ahorita, la enfermedad, la falta de trabajo. ¿Qué más podría decir? Por problemas en casa, por tener paz, por lo que estamos viendo en nuestra ciudad, en nuestro México, ¿sí? Nosotros necesitamos ayunar, nosotros necesitamos estar orando. Ayunar es doblegar la carne para lograr un objetivo en el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que a veces la bendición no llega porque hay un mundo espiritual que está deteniendo la bendición? ¿Cuántos saben? Y orar y ayunar es parte de hacer esa guerra, estar luchando con esas armas que Dios nos dio. Sí. Y nosotros que tenemos comunión con Dios, cuando tenemos esa íntima comunión con Dios, hay una purificación en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. ¿Sí? Y nuestro corazón va siendo tocado y transformado por el Señor. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de Daniel en el capítulo 10. Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel yo le voy a pedir que ponga ahí pues a lo mejor lo que trae la Biblia que trae, ya ve que trae unos listones como este, y se lo pone usted hacia la Biblia porque vamos a regresar allí, ¿sí? Y dice, vamos a leer desde el 1 al 3, dice, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltasazar. ¿Se acuerda que a Daniel le cambiaron el nombre? Belsasar. Dije Beltasazar, Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Vamos a leer hasta el 3 porque al ratito vamos a ver esta porción de la palabra otra vez. No comí manjar delicado ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vemos que este es un joven sabio y entendido e inteligente, podría decirlo, porque hay jóvenes, ¿verdad?, que buscan a Dios, que están en búsqueda del Señor, y puede ser que hasta nosotros los adultos o las personas vemos que hay una necesidad y ¿qué hacemos con eso que Dios nos permite ver? Hay quienes no hacen nada, ¿verdad? Lo ven, se dan cuenta, pero no hacemos nada. En el caso de Daniel, él dice aquí que el Señor le fue revelada una palabra que Él le dio y le dio una visión. Y esta palabra era verdadera y el conflicto era muy grande. Y entonces él tuvo
el entendimiento, porque aquí dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, pudo comprenderla. Entonces él decidió ayunar y orar. Y yo no sé, pero nosotros todos debemos de ayunar, desde los jóvenes hasta todos los grandes, ¿verdad? Hay una porción en la palabra donde hasta los animalitos ayunaron, porque había una necesidad muy grande. Ajá, exactamente. Y nosotros, conociendo y viendo lo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad, en nuestro México, en el mundo, pues tenemos que tomar tiempos de ayunar y orar y buscar el rostro de Dios y tener ese entendimiento de lo que está sucediendo y que tenemos que estar intercediendo, que tenemos que estar orando. En este ayuno de Daniel, sí, pues él como joven oró, intercedió y dice aquí que no comió manjar en el 3, delicado, es decir, usted sabe que él vivía en el castillo de un rey y seguro que el banquete era esplendoroso, bien así cocinado, y, bueno, me quiero imaginar. Entonces él lo único que hizo fue comer frutas y verduras, ¿sí? Él dice, no entró en mí carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Y te voy a pedir que pongas ahí una señal y nos vayamos, una señal de un listón, un separador, y nos vayamos a Isaías en el capítulo 58. 58. ¿Sí? Y se titula El verdadero ayuno y vamos a leer hasta el 12 y dice, clama a voz en cuello. ¿Sabe? Me voy a detener tantito aquí. Clama a voz en cuello. ¿Qué le dice esto? Clama. Así, con un gritote, así como cuando gritamos ¡gol! ¿Verdad? Clama a voz de cuello. Cuando gritan gol, ¿cómo gritan? Voz a voz de cuello, ¿verdad? Con todo. Entonces, así me imagino que es como dice aquí, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, y no ayunaréis, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Subraye eso, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y sacares el alma afligida en las
tinieblas nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, y levantarás y serás llamado repartidor de portillos y restaurador de calzadas para habitar. En los primeros versículos podemos ver lo que para Dios no es agradable, que oremos y ayunemos. El ayuno no es para pedirle al Señor justos juicios. El ayuno del Señor no es para contiendas, ni para debates, ni para herir con puño, es decir, para vengarnos o para no dejarnos. Lo que Dios está diciendo en esta palabra, que lo que Él quiere es que nosotros seamos, como dice aquí, no es más bien el ayuno que yo escogí, está haciendo una pregunta. Esta pregunta es para que nosotros analicemos cómo llevamos nuestra vida. Y créame, Dios, hablando a mi vida, ¿verdad? Porque pasan cosas y usted, a través de la palabra, podemos ver lo que Dios quiere y lo que a veces nosotros hacemos. Dice aquí en el versículo 6, el ayuno que el Señor escogió es desatar las ligaduras de impiedad. Y buscando qué significa esto, desatar las ligaduras de impiedad es identificar cualquier clase de lazo que nos vincule a la rebelión en contra de Dios. Cuando tú y yo no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cómo se llama eso? Nos estamos rebelando, ¿verdad? Eso es ser rebelde, es rebelión. ¿Sí? Cuando tú y yo no hacemos, que necesitamos buscar de Dios y no lo hacemos, es que Señor, ¿yo por qué voy a ayunar? Y yo por qué, ¿verdad? Voy a orar. Y ay, el pastor convoca a todos, vamos a ayunar. Y todos, sí, todos ayunamos. ¿Qué pasa? Dice el pastor, vamos a ayunar. ¿Quiénes van a ayunar? Y se levantan 2, 3 manitas, ¿verdad? Nada más 3. Ya se levantan otros tantos, ¿verdad? Y ahí viene la presión. ¿Sabe? Orar y ayunar. Pues yo entiendo, porque somos carne, todos somos carne, a todos nos gusta comer, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no le gusta comer? A todos nos gusta comer, y manjares no se diga, ¿verdad? Y ayunar implica que vamos a sufrir de tener hambre. Y a mí me ha pasado que cuando voy a ayunar, días antes le digo al Señor, ayúdame, Señor, quiero ayunar, pero tú sabes que soy comelona, me encanta. Y bueno, luego le digo al Señor, ayúdame, Señor, porque si quiero ayunar, tengo necesidad, tengo que orar por esto, tengo que orar por aquello. Y así empieza la lista, ¿verdad? Pero le empieza a decir, Señor, dame la fuerza, que no se me olvide, que lo pueda lograr. Ayúdame, Señor, necesito que me ayudes. Y empezamos el ayuno. Y cuando empezamos el ayuno, puedes oler a lo lejos, a las 2, 3 cuadras, la carne asada que se está cocinando. ¿Sí o no? O nada más yo. Y luego a kilómetros el cafecito, o por ahí un choricito bien guisado con salsita. ¿Verdad? Porque la carne quiere seguir comiendo. Se nos antojan esas cosas, ¿verdad? Bien ricas. Creo que el olfato y el estómago a kilómetros pueden distinguir los guisos de la vecina, ¿verdad? ¿Sabe qué me ha pasado? Ahorita les voy a platicar algo. Cuando yo me voy a levantar en la mañana, todavía ni son las 5 de la mañana, y ya estoy oliendo los guisos de mis vecinas. Y ay, digo yo, qué rico huele. Porque nuestra carne pide alimento. Y tú hueles un guiso, hasta dices, no sé las mujeres, ¿verdad? O los hombres, huele a guiso de carne molida.
¿verdad? Porque nuestro cuerpo distingue papas con chorizo, lo que más le gusta, ¿verdad? Por ahí, a un caldito de res. Un día en la mañana muy temprano estaba oliendo a caldo de res y dije yo, mi esposo me va a pedir. Sí, porque sabe que la carne quiere alimento. El estómago gruñe cuando tiene hambre y exige, dame de comer, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que identificar qué cosas hay en nosotros que tenemos que decirle al Señor, en mí hay esto, hay oposición, me cuesta trabajo, quiero seguirte. ¿Qué impide que yo lea la Biblia todos los días? ¿Qué impide? La flojera, la mala organización y bueno, muchas cosas, pero fíjese, nosotros tenemos que aprender a identificar esas cosas que no nos permiten someternos a la obediencia en Cristo, ¿sí? Porque dice aquí, es identificar cualquier clase de lazo que nos vincule a la rebelión contra Dios, contra el Padre, a la desobediencia, al intento de vivir por nuestras propias reglas o por nuestros propios pensamientos, alejándonos de nuestra identidad como hijos de Dios. Pensar, ¿qué es lo correcto que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber como hija de Dios o como hijo de Dios? Nosotros tenemos que meditar qué cosas, nuestro razonamiento muchas veces puede ser un obstáculo para buscar de Dios. En este tiempo yo encuentro personas que está la Biblia aquí escrita tal como está. ¿Y por qué dice eso allí así, 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 así? ¿Verdad? Y hay gente, yo nunca había visto, yo me acuerdo desde que yo llegué a Cristo, empecé a leer la Biblia con mucha hambre y nunca escuché en mi tiempo gente que dijera cosas en contra de la Biblia. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? No, pues ya no va a llegar la bendición porque estás duro y dale que esto no, y por qué, y esto y el otro. Yo creo que nosotros tenemos que ser dóciles a la voluntad del Señor, a la enseñanza de su palabra, a estar leyendo, a obedecer, a lo poco o mucho que conozcamos nosotros lo pongamos en práctica, ¿verdad? Ay, esto no lo voy a hacer porque aprendí en la palabra que no debo decir esto o no debo hacer aquello y así, ¿verdad? La próxima palabra que viene aquí del ayuno que al Señor le agrada, el ayuno que el Señor escogió para nosotros, es soltar las cargas de opresión, ¿sí? Dice que esto significa dejar de tratar injustamente a otras personas, ya sean esclavos, ya sean trabajadores. Recordará que en aquel tiempo, de los tiempos de Jesús, había esclavos. Ahorita esto a lo mejor no lo vemos, pero ¿qué tal que a veces nosotros podemos tratar a la gente como si fueran esclavos, injustamente, autoritariamente, ¿verdad? Esa realidad interna debe de estar caracterizada por romper todo yugo. Esto significa acabar con la explotación a los necesitados. Puede ser que yo tenga una persona a mi cargo, o puede ser que yo como madre, como padre, esté ejerciendo sobre mis hijos, sobre las personas que tengo bajo mi cargo, bajo una opresión. Opresión es que tú estás ahí, ¿verdad? Obligando, haciendo que las personas hagan las cosas como tú quieres, a la hora que tú quieres, y estás duro y duro y duro. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestros padres, como nosotros como padres tenemos que tener la sabiduría de Dios para instruir a nuestros hijos y no poner una carga donde estemos oprimiendo a nuestros hijos, porque esto no es lo que Dios quiere. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener la sabiduría del Señor, de su palabra, para corregir, educar a nuestros hijos. Dejar libre a un quebrantado es porque primero está preso, ¿sí? No está libre, y segundo está quebrantado. Si yo soy quien le puede dar libertad, es porque el prisionero está bajo mi jurisdicción o autoridad, y está quebrantado es porque sus acciones lo han devastado y no es feliz y su vida está rota, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir en la libertad con la que Cristo nos ha dado esa libertad, ¿verdad?
La siguiente palabra es romper con todo yugo. Cuando se habla de romper todo yugo, se pone el ejemplo que viene en el libro de Isaías, donde describe que ponían el yugo, dice, la antigua imagen de la yunta de bueyes unidos entre sí por un yugo, que los vincula y los deja pegados. Merece subrayar que en ese tiempo Isaías, donde se escribió esto, era una costumbre cotidiana ver a los bueyes trabajar bajo yugo. A que nosotros rompamos los yugos que nos unen a esclavitud. A veces nosotros puede ser que tengamos un yugo, a los bueyes les ponían un yugo para que fueran arando la tierra, y este era un peso que era puesto en estos animalitos, y a veces ese yugo está puesto en nuestras vidas. Usted sabe que el que es esclavo del pecado, ¿verdad?, tiene un yugo. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón por nuestros pecados. Algo que yo he experimentado en Cristo es que si yo no le pido al Señor perdón por mis pecados, eso se va a convertir en un peso que queda muy fuerte aquí en nuestros lomos, porque el pecado pesa, ¿verdad? Cuando andamos estresados, no sé si usted se ha fijado, que duele aquí. ¿Sí se han fijado? Aquí en el cuello y en los hombros, porque es un yugo. El estrés es un yugo. La presión es un yugo. Y Dios no quiere que estemos con ese yugo. Nosotros tenemos que descansar y que confiar en el Señor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender de lo que el Señor nos deja por escrito en su palabra. Y quiero decirles que cuando nosotros vamos a ayunar, tenemos que saber que es un acto que hacemos con Dios y que es para Dios. Porque en ese tiempo yo voy a estar con el Señor, voy a estar orando, yo voy a estar ayunando, pero si yo ayuno y no oro, entonces nada más voy a malpasarme. Porque aquí lo más importante es que yo ofrezco al Señor mi ayuno y estoy orando, estoy platicando con el Señor, le estoy diciendo lo que pienso, le estoy diciendo lo que siento, le estoy diciendo lo que me duele, le estoy diciendo lo que necesito. Es una comunión así como la que tenemos entre nosotros, ¿verdad? Es que yo necesito, Señor, esto, es que yo requiero esto o acá, y esa es esa comunión, y Dios debe de estar, ese tiempo nosotros tenemos que estar con Él. Hay 4 tipos de ayuno. La Biblia menciona y nos ofrece ejemplos sobre el ayuno total, el ayuno con agua, el ayuno parcial y el ayuno de otras cosas. Todo tipo de ayuno debe de hacerse con el deseo de 3 cosas: acercarnos a Dios, escuchar su voz y crecer en nuestro diario andar, ¿sí? El ayuno debe de ser voluntario. Elegimos ayunar ignorando por un tiempo la necesidad de comer, de beber o de alguna otra cosa para enfocarnos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de una manera especial. Vamos a hablar en primer lugar del ayuno total. Este ayuno es el que se encuentra en el libro de Esther. Y vamos al libro de Esther, al capítulo 4. ¿Sí? Esther capítulo 4, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el... Déjeme lo pongo acá porque... Vamos a leerlo desde el versículo 12. Sí. Dice aquí: dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú
y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí podemos ver que, que Esther, sí, había un edicto de muerte donde iba a desaparecer el pueblo judío, un edicto que el enemigo había levantado para destruir al pueblo de Dios. Y aquí Mardoqueo pues habla con Esther y le dice: no pienses que por estar en la casa del rey pues tú vas a escapar, ¿verdad? Y aquí Esther le manda a decir a Mardoqueo pues lo que ella pensaba hacer, pero una de las cosas que vemos aquí es que le dijo: si callas en este tiempo, respiro y liberación de algún lugar va a venir, ¿sí? Mardoqueo estaba pidiéndole a Esther que hiciera algo, ¿sí? Y que intercediera ante el rey, y ella tomó el hacer ayuno. Y aquí dice que ¿cuántos días de ayuno? 3 días, 3 noches, y dice día y noche, pero aquí dice: ayunad por mí y no comáis ni bebáis. Este es un ayuno total, radical, ¿verdad? Total, completo, de no comer, no beber. Este ayuno también es parte de ayunar, puede ser por 6 horas, 12 horas, 24 horas. Este entra en el ayuno total, que es el que pudiera ser que para muchos puedan hacerlo, ¿verdad? O lo podamos hacer. Y el siguiente ayuno es el ayuno con agua. Este tipo de ayuno es uno de los más conocidos. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse puede ser mejor. ¿Sí? Se aconseja que se tome agua. Y se piensa que este ayuno fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo por 40 días. Y esto está en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 4. ¿Sí? Vamos a leer 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Se piensa aquí en esta porción de la palabra que nuestro Señor Jesucristo ayunó por 40 días comida, pero tomó agua. ¿Por qué? Porque piensan los estudiosos esto. Porque estaba en el desierto y el lugar era un lugar donde hay mucho sol. Y aquí las escrituras solamente arrojan que no comió comida, pero se puede decir o se piensa que tomó agua, ¿sí? De aquí es de donde sacan que cuando nosotros ayunamos por 40 días, pues sí debemos de tomar agua para que nuestro cuerpo esté hidratado, ¿sí? El ayuno parcial. El ayuno parcial está en el ejemplo que vimos de Daniel. Y de lo que leímos podemos ver que él no comió comidas especiales elaboradas o muy sabrosas o muy guisadas, ¿verdad? Como vemos. También vemos que dejó de beber vino. A mí me llama la atención que pues en ese tiempo la bebida, a lo mejor ahorita para nosotros es el refresco, ¿verdad? Pero en estos lugares digamos que era cultural que tomaran vino. Por lo que dicen los primeros capítulos del libro de Daniel, él no tomaba vino ni la comida que hacían en el castillo del rey, y él tomó esa decisión para no contaminarse. Y
¿Por qué contaminarse? Yo deduzco que es por el vino, porque recordemos que Daniel era un joven y él decidió ser un joven apartado para Dios, un hombre consagrado al Señor. Y entonces puedo ver que en este tiempo, en el tiempo de Daniel, él oraba, se acuerda, 3 veces al día. Había incluso que lo habían estado observando y fueron y le dijeron, no, hombre, es que Daniel ora 3 días a otro Dios. Ellos eran los que adoraban otros dioses. Y Daniel oraba al Señor y estaba en ayuno y oración esos días que él escogió para apartarse. ¿Sí? Vemos aquí en el libro de Daniel, le voy a pedir que me acompañe porque es lo que quiero que veamos. Quiero decirle, no sé si ya lo comenté, pero cuando no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Por el lugar donde Daniel vivía era un lugar frío y un clima seco. Entonces él se ungía no solamente con crema, sino también el ungüento era un perfume. Lo que para nosotros hoy es un perfume, en ese tiempo para Daniel eran las cremas y el perfume, ¿sí? Entonces de aquí se deduce en este ayuno que nosotros podemos ofrecer ayunos como el que viene aquí de Daniel, las cremas y el perfume, en nuestro caso y en este tiempo, el dejar de hacer cosas que a nosotros nos gustan. Quiero pensar que cuando la Biblia menciona que Daniel dejó de ponerse el ungüento, era su gusto o su cuidado personal. Y a lo mejor en ese tiempo pues no había tele, pero en nuestro tiempo de este tiempo actual, pues son nuestras redes sociales. Ay, los jóvenes, ay, otra vez con las redes sociales, ¿verdad? Pues sí, nosotros en este tiempo tenemos que ofrecer ayunos. Y si el celular y las redes sociales nos quitan el tiempo, pues también puede ser una forma de ayunar las redes sociales, ayunar la televisión, dejar de estar ahí. Quiero decirles algo. Yo luego no sé si usted ha observado en los celulares que le tienen medido los tiempos. Estuviste tanto tiempo en Instagram, estuviste tanto tiempo en Facebook, ¿se han fijado? ¿Sabe qué importante? Cuando yo vi eso dije, ah, caray, ¿me tienen medida? ¿Verdad? Entonces, fíjese, nosotros a veces no queremos hacer sacrificios. Nosotros a veces no queremos ofrecer nuestro celular, pero ¿qué tal una hora de oración? ¿Qué tal todo un día de ayuno? 3 días, 21 días, 40 días. Ay, no, es mucho, ¿verdad? Pero ¿qué tal el celular? Ay, qué tremendo, pero yo lo estoy pensando y digo, qué tremendo es que nosotros invertimos tanto tiempo en nuestro celular, yo sé, a lo mejor algunos son por trabajo, algunos es por necesidad, pero bueno, vamos adelante. Sea cual sea el ayuno que escojamos, lo más importante es dedicar ese tiempo para buscar más de Dios. El énfasis debe de estar en pasar tiempo con el Señor orando, adorándole y buscando su palabra, es decir, leyendo la palabra. Debe de ser un tiempo en el que en lo que lo demás, ahorita vamos a ver qué es lo demás, pase a segundo término para deleitarnos en escuchar a nuestro Padre Celestial y recibir lo que Él quiera darnos. ¿Cuántas veces hemos estado orando y a lo mejor Dios quiere darnos algo, una palabra, quiere hablarnos al oído o al pensamiento, pero no nos damos ese tiempo de orar y ayunar y buscar la presencia de Dios? Voy a darles algunos ejemplos de la palabra con respecto al ayuno y la oración. En el libro de Joel, en el capítulo 1, versículo 14, dice esto: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor nuestro Dios y clamad al Señor.
Joel 2:15, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea. ¿Qué quiere Dios con respecto a estos versículos? Nosotros tenemos que convocar. Hay una convocatoria a congregarnos, hay una convocatoria a orar, hay una convocatoria a ayunar, ¿sí? A buscar el rostro del Señor. Cuando nosotros nos juntamos para orar, por ejemplo, la próxima convocatoria, ¿cuándo le dije que es? Viernes 9 de diciembre. Repítalo conmigo para que se le quede. 9 de diciembre tenemos la convocatoria de oración, ¿verdad? De velada de oración. Desde las posiblemente 7 de la tarde, casi noche, toda la noche, para salir a la mejor como eso de las 7 de la mañana, calculo, es lo que me imagino. Todavía mi esposo va a dar bien el anuncio, ¿verdad? Yo me someto a lo que mi esposito diga. Y bueno, cuando hay convocatoria tenemos que aprovechar. Si en ese día usted puede ayunar, llorar, hágalo. Porque a veces oramos y ayunamos cuando hay necesidad. Pero también nosotros tenemos que anticiparnos a las necesidades, a las situaciones difíciles que vengan de nuestra vida, ¿verdad? ¿Sabe que cuando estamos en medio de la crisis, del tiempo difícil, es difícil orar? ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Es difícil. ¿Saben qué? Se borran las palabras. No puede uno orar. ¿Sabe qué he aprendido yo de los tiempos difíciles? Que solamente puedo orar en el espíritu, en lenguas. Porque la angustia, la tristeza, la desesperación o lo que usted pueda estar sintiendo en ese momento le impide tener así como que todas las palabras que quiere decir. Entonces tiene que entrar su espíritu a ayudarle, el Espíritu Santo en nosotros para estar ministrando. Sí, en el libro de Éxodo capítulo 34 es la primera vez que se menciona el ayuno y oración, pero no como tal. Era Moisés quien estuvo, dice, y él estuvo, o sea, Moisés, y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué nos quieren quitar en este tiempo? Le pregunto. Los 10 mandamientos. Vi por ahí que se van a juntar para cambiarlos. Y yo creo que esto ya estaba planeado, ¿verdad? Están quitando la palabra. ¿Y qué podemos hacer como iglesia? Le voy a decir algo, a ver si no traigo la palabra, pero yo hace unos días estábamos en la oración de cada mañana y el Señor me dio, no me acuerdo si fue un proverbio, creo que sí es un proverbio, déjeme ver si lo marqué o no, era un proverbio. Y lo puede encontrar. ¿Y qué si nos quitan los fundamentos? Porque esa es la pregunta. Y viene en la Biblia. Y cuando yo la encontré, le dije a mi esposo, oyes, Dios me dio esta palabra, nada más la voy a corroborar. ¿Y qué si nos quitan los fundamentos? Y le leí lo que dice allí. No nos pueden quitar. Luego se las paso, pero yo por aquí, yo me acuerdo que estaba esos días de ayuno y oración. Y se me vino y luego vine y chequé la Biblia y así estaba, tal cual. Parece que es un proverbio, pero luego lo buscamos. Pero nosotros como iglesia tenemos que buscar más del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, ahorita nos van a quitar los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no cometerás codicia, ¿verdad? Adulterio y todo eso. Imagínense que nos quitan todas esas cosas. Le pregunto, una pregunta que escuché de un pastor. ¿Qué pasaría si no hubiera cristianos en esta tierra? Todo un caos, ¿verdad? Todo un desorden.
Porque nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos los que a veces decimos, no, esto no. Y esto no debe de ser así, ¿verdad? Es importante en los tiempos que estamos viviendo y que nos demos cuenta que Dios quiere que nos preparemos y que busquemos su rostro. En el libro de Lucas 2, 37 al 39 dice, y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, fíjese, en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y yo le digo aquí a muchas mujeres que hay aquí en la iglesia, ¿verdad? Que pudiera ser que están solas y que digan, no, pues no tengo familia, no tengo con quién estar. Sabes que tú eres útil para la obra de Dios, para estar orando, para estar sirviendo al Señor, para estar en la casa de Dios con ayunos y oraciones. Esta viuda se llamaba Ana, sí, Ana. También el ayuno y la oración lo podemos encontrar en el libro de Hechos en el capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, mire cómo el Señor sí puede hablarnos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿habiendo qué? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Para un viaje misionero sí tenemos que orar para ver a quién se va a enviar y que el Espíritu Santo nos muestre, que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos instruya. Y también, fíjese, para imponer manos, ayunando y orando, imponiéndole las manos para que vayan con bendición. ¿Sí? En el libro de Mateo hay otro ejemplo. Y vamos al libro de Mateo. ¿Sí? Libro de Mateo. En el capítulo 17 hay un ejemplo importante. 17 al 21 vamos a leer. Vamos a empezar desde el 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vemos en esta porción de la palabra un muchacho que estaba siendo atormentado, ¿verdad?, por un demonio. Y el padre le dijo al Señor Jesús, Señor, ten misericordia de mi hijo. Sí, está padeciendo mucho. Este papá podemos ver que estaba sufriendo, que estaba padeciendo por lo que le pasaba a su hijo. Y le dijo, tus discípulos no le han podido sanar. ¿Y qué dijo Jesús? Yo, generación incrédula y perversa. Incrédula es no creer. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta trabajo creer lo que Dios puede hacer? ¿Sí? A estos discípulos, sí, no creyeron. Miren,
Dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Casi ahí regañados, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y tráiganmelo acá al muchacho, ¿verdad? No a los discípulos. Fue liberado el chico, pero me llama la atención lo que Jesús dijo de sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, porque no creer. ¿Usted cree que para Jesús eso iba a ser imposible cuando los discípulos habían andado con él orando y liberando y sanando a los enfermos? ¿Qué esperaban los discípulos? A lo mejor ellos, le voy a decir porque creo que el error estuvo en esto. Digo, hablando de lo que yo veo en las Escrituras. Si ellos anduvieron con el Señor Jesucristo y andaban aprendiendo, ellos al momento de orar por este muchacho, yo creo que ellos no creyeron que este muchacho podía ser libre. No porque no creyeran en Jesús, sino porque vieron lo que había en el muchacho y juzgaron, no, hombre, es imposible que este sea sanado y liberado, ¿verdad? Por eso dijo, oh generación incrédula y perversa, porque juzgaron. No, hombre, este no puede, ni volviendo a nacer a lo mejor, ¿verdad? Algo así me imagino. Y sabe que Jesús se enojó. Y luego vinieron los discípulos y le preguntaban, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Y nosotros a veces necesitamos ayunar si tenemos poca fe. Tenemos que tener fe, ¿sí? Y una de las cosas que puedo ver también en este pasaje de la palabra, este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando habla de género, nosotros podemos entender aquí, de acuerdo a lo que dice esta palabra, este tipo de demonio no sale sino con ayuno y oración. Este demonio de esta categoría, de este nivel, de este tipo, no sale más que con ayuno y oración. Y yo te voy a pedir que allí en tu lugar, tú te levantes de tu lugar, porque vamos a orar. Vamos a orar porque muchas de las veces nosotros tenemos que ser como Daniel. Mande, hijo. Sí. Ajá. Ok. Déjame checo. Sí, es 11. Cierto, muy cierto. Salmo 11. Le pido que vayamos a Salmo 11. Salmo 11. Muchas gracias. Tres y 4, vamos a leer. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sí? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Exactamente esa es la palabra que yo me había dado el Señor. Esa es. Y es un tiempo, mis queridos hermanos en Cristo, que ya no tenemos la opción de decir, no tengo ganas de ayunar, no tengo ganas de orar. Es un tiempo donde tú y yo tenemos que ser sabios y entendidos, como Daniel, un joven que entendió la visión, que Dios le puso el poder ver y entender y comprender que tenía que ayunar por 21 días. Sí, él escogió ayunar por 21 días. Yo te acabo de dar la información de lo que dice su palabra con respecto al ayuno y la oración. Y como iglesia y como pueblo de Dios tenemos que estar orando, pero también tenemos que buscar tiempos de ayuno. ¿Por qué? Porque hay necesidad
¿En dónde? En mi casa. Por mí. Porque lo que hay en mí salga de mí. Esas ataduras, esas situaciones que hay en el corazón, esas ligaduras de impiedad, esas ataduras que a veces hay, ese dolor que a veces hay en el corazón. Pero también hay necesidad a lo mejor en medio de tu familia, a lo mejor por tu esposo, por tu esposa, por los hijos, por un familiar, por alguien enfermo, por algún diagnóstico médico, por lo que está pasando en nuestra ciudad. ¿Sabes? Es importante que como iglesia estemos apercibidos de los tiempos y estemos buscando el rostro de Dios. Y vamos a decirle al Señor, levanta tus manos, Señor. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Oramos, Padre, por esta palabra que hoy hemos escuchado. Señor, que necesitamos la información, Padre, para comprender y entender, así como Daniel, Señor, cuando vio la situación que era muy fuerte, muy grande, que era un conflicto. Cuando la palabra de Dios habla de un conflicto grande, es que había un problema muy grande, Señor. Y nosotros estamos viendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en los hogares de las casas, Señor, sin Dios, sin conocerte, sin querer conocerte a ti, Señor. Y muchas veces nosotros los cristianos a veces creemos que es fácil y que no teníamos por qué orar, Señor, y menos ayunar. Nos cuesta trabajo, Señor, pero ya estamos adentro, Señor, y necesitamos entender y comprender la necesidad que hay por estar ayunando y orando, Señor, buscando los tiempos de tu presencia, buscando, Señor, que nosotros seamos sanados, pero también seamos libertados, Señor, pero también que nosotros estemos buscando tu rostro, que estemos buscando la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, cada día, Padre, para que tú obres, Señor, a favor, Señor, de nuestras familias, a favor de las sanidades, Señor. Estamos con necesidades en medio de la iglesia, en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestro México, Señor. Oramos, Padre, porque la maldad se ha multiplicado, Señor, y lo vemos. Hay mucha violencia, hay mucha muerte, Señor. Hay muchas pérdidas, Padre. Clamamos a ti, Señor, como dice tu palabra, cuello abierto. Abre tu voz, iglesia. Levanta tu voz y dile, Señor, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu presencia, Padre. Necesitamos que tú, Señor, cuides y guardes a los niños, cuides y guardes a los jóvenes, Señor, por todo lo que quieren hacer en contra de ellos y por la necesidad que tenemos como familias, como padres, Señor, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nosotros mismos, Señor. Están quitando todo lo que tenemos, Padre, y nosotros recurrimos a ti. Levanta tu voz, no puedes quedarte callado. Recuerda lo que Mardoqueo le dijo a Esther: si callas, de algún lugar vendrá nuestro socorro, vendrá nuestra ayuda, vendrá liberación de algún lugar, liberación de algún lugar, liberación. Clamamos por nuestra ciudad, Señor. Suspiro y liberación, Señor, de algún lugar vendrá, Señor. Nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, Señor, clamamos a ti. Porque no se ha quitado, Padre, tu palabra, que no se ha quitado las armas que nos has dado, Señor. Porque nuestras armas es buscarte a ti, Señor. Nosotros luchamos con tu ayuda, Señor. Si tú vas con nosotros, enfrente de nosotros, peleando nuestras batallas, Padre, lo necesitamos. Dile al Señor, lo necesito, Padre. Lo necesito, Señor, interceder, Señor. No me puedo quedar callado. No me puedo quedar, Señor, con lo que estoy viendo que está pasando, Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sanando, esté liberando, pero también, Señor, estés intercediendo a favor de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro estado, Señor, de nuestra ciudad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, soltamos toda cadena de opresión. Si hay alguien aquí que tiene una cadena, Señor, una opresión, Señor, sea quitada, sea rota, sea quebrantada en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera tener autoridad sobre nuestras vidas, dile: si hay un espíritu en mí que ha tenido autoridad, en el nombre de Jesús me declaro libre y echo fuera de mi vida todo espíritu que quiera operar en mi contra, todo engaño, todo aquello que me ha apartado de buscar de Dios. Todo obstáculo que hay en mi interior para buscar cada día tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, todo cansancio, todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos y dile al Señor: límpiame, Señor. Límpiame, Señor, para ser un soldado, Señor, que pelea la batalla con tu ayuda, Señor, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, Señor, por el país, por la ciudad, Señor, por todo lo que está ocurriendo, Padre. En el nombre de Jesús oramos que tú seas, Señor, el que nos ayude a salir adelante, que nos des todo cuanto necesitamos, las vestiduras, Señor. Padre, ven, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús vamos a seguir orando. Vamos a seguir buscando tu presencia, Señor, en nuestras casas, uniéndonos en un mismo sentir, en un mismo clamor, orando y ayunando, Señor. Tú vas a poner en los corazones el buscar en tu presencia, Señor. Estar orando y estar ayunando, Padre. Pon en los corazones, Señor. Pon en los corazones, Padre. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros el estar buscando tu presencia, el estar contigo cada día, y que tú seas nuestro deleite. Que tú seas, Señor, lo más hermoso que tenemos hasta el día, hasta el último de nuestros días, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.